Les presentamos un breve resumen informativo de noticias más destacadas del mes de julio nacional e internacional. Miércoles 1 de julio. Terremoto en Venezuela. La Guaira y Caracas entre destrucción, saqueos y refugios tras el terremoto. La Guaira y Caracas viven entre escombros, desalojos masivos y refugios improvisados en medio de la emergencia. La vida de Guillermo León Alemán, de 65 años, cambió en cuestión de minutos cuando el doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026 golpeó con fuerza la zona de la urbanización del Caribe, en la parroquia Caraballeda, estado La Guaira. Su vivienda, una de las pocas que logró mantenerse en pie dentro de un entorno severamente afectado, se convirtió en testigo de la magnitud de la destrucción en un radio de apenas 2 cuadras, donde antes se levantaban entre 120 y 150 edificaciones, la mayoría de estructuras. Miércoles 1 de julio. Selección de Ecuador se quejó por actitud de aficionados de México en el Mundial 2026 después de que un grupo de aficionados llevara serenata y hasta pirotecnia a los jugadores sudamericanos en su hotel de concentración. Decidieron lanzar una protesta. Miércoles 1 de julio. Ener Valencia se retira de la selección de Ecuador tras la eliminación en el Mundial 2026. La derrota de Ecuador ante México en los 16avos de final del Mundial 2026 marcó el retiro de Ener Valencia de la selección ecuatoriana. El delantero puso fin a una trayectoria de más de una década con la tricolor. Miércoles 1 de julio. Claudia Sheinbaum dice que México aún no retomará relaciones diplomáticas con Ecuador. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la ruptura diplomática con Ecuador continúa por el asalto a la embajada mexicana en 2024. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles una pronta normalización de las relaciones diplomáticas con Ecuador al afirmar que sigue vigente la ruptura por el asalto a la embajada mexicana en Quito en 2024, algo que consideró muy grave. Miércoles 1 de julio. Giovanna Ubidia será la candidata de ADN para la alcaldía de Quito en las elecciones de 2026. Con hermetismo se desarrollaron las primarias del movimiento de gobierno. La hija de la exlegisladora Marcela Holguín estará en la papeleta. El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, desarrolló este miércoles 1 de julio de 2025 su proceso de democracia interna y definió a sus principales candidatos para las elecciones seccionales, que serán el 29 de noviembre del 2026. Miércoles 1 de julio. Alias Gato Negro, segundo al mando de los Tiguerones, fue capturado en Colombia. Galo Suárez, quien era requerido por asesinato y permanecía prófugo desde 2019, fue capturado en Barranquilla. John Reinberg da detalles del operativo. Las autoridades ecuatorianas continúan ejecutando operativos contra estructuras del crimen organizado que operan dentro y fuera del país. Miércoles 1 de julio. Francia golea a Suecia y avanza con autoridad a los octavos de final del Mundial 2026. La selección de Francia confirmó su condición de favorita al título tras imponerse con un contundente 3-0 sobre Suecia, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 con una exhibición de su poder ofensivo. Miércoles 1 de julio. México gana y elimina a Ecuador en los 16avos del Mundial 2026. La selección de México venció 2-0 a Ecuador este martes 30 de junio y se clasifica a octavos de final del Mundial 2026. México gana en el Estadio Azteca y elimina a Ecuador en los 16avos del Mundial 2026. El encuentro jugado este martes 30 de junio terminó 2-0 a favor de la selección mexicana. Miércoles 1 de julio. Noruega 2-1 Costa de Marfil. Haaland lleva a su equipo a octavos de final del Mundial 2-0-2-6. A pocos minutos del final, Erling Haaland anotó el segundo gol de Noruega ante Costa de Marfil, para poner a los nórdicos en octavos de final. Su próximo rival será Brasil. Noruega esperó hasta el final para asegurar su presencia en los octavos de final del Mundial 2026. Miércoles 1 de julio.
Reto confirma renovación de directivas de cara a las elecciones seccionales de noviembre en Ecuador. El movimiento Reto informó que realizó una Asamblea Nacional Extraordinaria para cumplir una sentencia del TCE. Christian Trepau, del movimiento político Reto, lista 33, informó que realizó una Asamblea Nacional Extraordinaria para dar cumplimiento a una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, un proceso que, según la organización, permitió renovar su estructura interna y designar nuevas autoridades de cara a los próximos desafíos electorales. Jueves 2 de julio. Fiscalía cierra la instrucción fiscal del caso Goleada, que sigue ahora la investigación por presunto lavado de activos. Concluyó su etapa de instrucción tras 120 días. El proceso avanza ahora hacia la fase preparatoria de juicio. Fiscalía General del Estado declaró el cierre de la instrucción fiscal dentro del denominado caso Goleada, proceso penal en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con familiares y personas vinculadas a su círculo empresarial, por el presunto delito de lavado de activos. Jueves 2 de julio. Borbón es nuevo cantón de Ecuador tras votación unánime en la asamblea que sigue ahora. La iniciativa arrancó en noviembre de 2025 con una consulta popular para que Borbón deje de ser una parroquia rural para convertirse en un cantón. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la creación del Cantón Borbón, que se convierte oficialmente en la octava jurisdicción territorial de la provincia de Esmeraldas. Con el voto de 139 legisladores, el Pleno aprobó en segundo debate el proyecto de ley que otorga la cantonización a esta localidad, iniciando un proceso de transición administrativa y legal para la asignación de competencias municipales. Jueves 2 de julio. México eliminó a Ecuador, pero le caería durísima sanción FIFA. Los festejos de la selección de México en el Mundial se vieron empañados por unas lamentables imágenes virales de los hinchas atacando e insultando a hinchas de Ecuador antes, durante y post partido. Más allá del escrutinio público, podría caer sanción FIFA en dura forma. Jueves 2 de julio. Julián Quiñones: jugar en Europa no hace mejores a los ecuatorianos. El delantero mexicano afirmó que jugar en Europa no convierte ecuatorianos en mejores futbolistas tras la victoria de México en el Mundial 2026. Delantero mexicano Julián Quiñones dejó una de las declaraciones más comentadas tras la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. El atacante rechazó que los futbolistas ecuatorianos tengan una superioridad por desempeñarse en algunas de las principales ligas de Europa. En la zona mixta del Estadio Azteca, Quiñones sostuvo que competir en el fútbol europeo no determina la calidad de un jugador. Jueves 2 de julio. Estados Unidos declara a los Chon Killers como organización terrorista extranjera. El Departamento de Estado incluyó al grupo criminal, que surgió como una facción de los choneros, en el listado de organizaciones terroristas extranjeras. Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó este 1 de julio de 2026. Jueves 2 de julio. BKCS, tras la eliminación de Ecuador en el Mundial 2026. Agradecido por esta aventura, el director técnico de la tricolor dio sus últimas palabras luego de haber perdido 2-0 contra México. Conoce aquí lo que dijo BKCS sobre la derrota. Trayecto mundialista de Ecuador llegó a su fin, y con ella, el ciclo de Sebastián BKCS al frente de la selección. Tras caer 2-0 ante México en los 16avos de final del Mundial 2026, el director técnico argentino confirmó su salida del banquillo tricolor. Jueves 2 de julio. Estados Unidos declara a los Chon Killers como organización terrorista extranjera. El Departamento de Estado incluyó al grupo criminal, que surgió como una facción de los choneros, en el listado de organizaciones terroristas extranjeras. Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó este 1 de julio de 2026. Jueves 2 de julio. Video: Harry Kane anotó doblete para que Inglaterra eliminada al Congo del Mundial 2026. Inglaterra sufrió, pero realizó una histórica remontada frente a la República del Congo de la mano de Harry Kane, que anotó un doblete en el final del partido para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Jueves 2 de julio. La democracia se fortalece cuando la gente tiene más opciones para elegir,
no cuando se las reduce. Lo que está ocurriendo debe preocuparnos a todos, no es un asunto de una persona o de una organización política. Es una discusión sobre el país que queremos construir. Quito nació para defender la libertad. Esa historia nos obliga a levantar la voz cada vez que la democracia se debilita. Jueves 2 de julio. Keiko Fujimori, futura presidenta de Perú. Los desafíos económicos y de seguridad hacia el 2031. La líder de Fuerza Popular vence por menos de un punto a la izquierda. Afronta el reto de tejer alianzas y frenar la ola de delincuencia y extorsiones. Criminalidad en auge, 10 años de inestabilidad política y una economía por debajo de su potencial. Estos son los principales desafíos que afrontará la derechista Keiko Fujimori para gobernar Perú en el período 2026 a 2031. Jueves 2 de julio. Cynthia Viteri iría por la alcaldía de Guayaquil. Centro Democrático la confirma como precandidata. La exalcaldesa de Guayaquil fue ratificada como precandidata y podría regresar a la contienda por el municipio en las próximas elecciones seccionales. Cynthia Viteri, quien ya ocupó la alcaldía de Guayaquil entre 2019 y 2023, volvería a buscar el principal cargo municipal de la ciudad. Jueves 2 de julio. Bélgica remontó un 2-0 y terminó ganando 3-2 a Senegal en un partido memorable. La selección de Bélgica firmó una de las remontadas más emocionantes del Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Senegal, luego de estar 2 goles abajo en el marcador y sellar su clasificación a los octavos de final tras un partido cargado de dramatismo. Jueves 2 de julio. La selección de Estados Unidos dio un paso más en su Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el estadio de San Francisco, resultado que le aseguró un lugar en los octavos de final, donde enfrentará a Bélgica. La selección de Estados Unidos viernes 3 de julio. Ecuador incauta 64 kilos de cocaína que iban a ser enviados a China. La Policía Nacional decomisó 64 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de banano de exportación que tenía como destino Shanghái, China. La Policía Nacional informó este domingo 5 de julio sobre la incautación de 64 kilos de cocaína en la provincia del Guayas, cargamento que presuntamente iba a ser enviado a China oculto en un contenedor de banano destinado a la exportación. Viernes 3 de julio. Bomberos y militares localizan 4 cuerpos tras aluvión en Zamora. El Cuerpo de Bomberos de Loja localizó 3 cuerpos después del aluvión registrado en la parroquia Guadalupe de la provincia de Zamora Chinchipe. Entidad indicó que continúan con la búsqueda en Canzama. Viernes 3 de julio. Nicolás Maduro envía mensaje para exhortar a la unión nacional tras los terremotos en Venezuela. Los terremotos que sacudieron la semana pasada la región central de Venezuela causaron, según el más reciente reporte de autoridades venezolanas, 2.295 fallecidos y más de 11,000 heridos. Nicolás Maduro envió este jueves a través de sus redes sociales una exhortación a la unión nacional, para superar las adversidades causadas por los terremotos que golpearon severamente al territorio venezolano. Viernes 3 de julio. Perú declara la emergencia en casi 800 municipios por el fenómeno de El Niño. Más de 9.3 millones de personas están expuestas a un riesgo muy alto de inundaciones y deslizamientos. Casi 800 municipios de Perú fueron declarados en estado de emergencia ante el peligro inminente de intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. Viernes 3 de julio. Viteri, Olson y Roche pugnan por la alcaldía de Guayaquil. Partidos ya presentan sus precandidatos. Centro Democrático, ADN y el PSC ya definieron a sus precandidatos para buscar llegar a municipio de cara a las elecciones seccionales de noviembre. Las elecciones seccionales previstas para noviembre comienzan a mover el tablero político en Ecuador. Viernes 3 de julio. Carlos Galarza y Alex de la Torre cuestionan que Francisco Egas aún no aclare ni desmienta las supuestas amenazas que habrían recibido los jugadores. El silencio del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, frente a las versiones sobre las presuntas amenazas que habrían recibido jugadores de la selección de Ecuador antes del partido contra México, ha generado cuestionamientos. Viernes 3 de julio.
Remesón en el sector minero de Ecuador. Viceministerio, ENAMI y Arcom cuentan con nuevas autoridades. Galo García Medina es el noveno titular del Viceministerio de Minas, en menos de 3 años. En la ENAMI también hay cambios. El sector minero de Ecuador cuenta con nuevas autoridades. El gobierno del presidente Daniel Noboa realizó una nueva reestructuración en el sector minero viernes 3 de julio. Daniel Noboa designa a Ricardo Javier Gutiérrez como ministro. El CENCARG de Telecomunicaciones. El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Ricardo Javier Gutiérrez Ceballos como ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en calidad de encargado, según consta en el decreto ejecutivo No. 438 suscrito el 1 de julio de 2026. ¿Quién sucederá a BKCS? El perfil del director técnico que exige el país. La decisión se produce luego de que el gobierno aceptara la renuncia de Roberto Carlos Curi Pesantes al frente de esta cartera de Estado. Viernes 3 de julio. ¿Quién sucederá a BKCS? El perfil del director técnico que exige el país. El nuevo DT de la selección ecuatoriana exige conocimiento del medio, que tenga un caso exitoso y que incluya a un técnico emblemático en su equipo 2026, que se preveía como la ocasión para que Ecuador dejara una imagen superior, relacionada al nivel y trascendencia individual de varios jugadores a nivel de clubes. No dejó más que otra decepción para el hincha, sobre todo por la muy pobre versión en 16avos frente a México viernes 3 de julio. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin del brote de hantavirus. La última persona expuesta al virus finalizó su periodo de cuarentena y dio negativo en la prueba. Este jueves 2 de julio, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el fin del brote de hantavirus, después de que la última persona expuesta completara su cuarentena y de que no se hayan notificado casos nuevos desde el 25 de mayo. Hoy, el último contacto de una persona expuesta al hantavirus en el crucero MV Ondius completó su periodo de cuarentena, dio negativo en la prueba y regresó a casa. Viernes 3 de julio. Fiscalía alias Pipo recibió $1 millones por el asesinato de Fernando Villavicencio. Durante la audiencia, la Fiscalía afirmó que alias Pipo cobró $1 millón y coordinó el asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía General del Estado aseguró que Wilmer Chavarría, alias Pipo y presunto cabecilla de los Lobos, recibió $1 millón por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023 en Quito. Viernes 3 de julio. La Fiscalía revela quién habría autorizado el asesinato de Fernando Villavicencio. Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía sostuvo que Wilmer Chavarría, alias Pipo, habría autorizado y coordinado recursos. La Fiscalía General del Estado presentó un nuevo elemento acusatorio dentro del denominado caso Magnicidio FV, al sostener que Wilmer Chavarría, alias Pipo, identificado como líder del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Lunes 6 de julio. Gobierno de Petro nombra nueva funcionaria para el Consulado de Colombia en Ecuador a 36 días de acabar su mandato. Poco más de un mes del relevo presidencial en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro oficializó el nombramiento de Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador. Lunes 6 de julio. El CNE recibió 286 denuncias en contra de aspirantes al CPCCS. ¿Qué viene ahora? Organismo electoral concluyó la etapa de las denuncias y ahora notificará a los postulantes cuestionados. Estos deberán ejercer su derecho a la contradicción. Otra etapa concluyó en el proceso para la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. El Consejo Nacional Electoral anunció que terminó el período para la presentación de denuncias ciudadanas y que ahora se abrirá la fase destinada al ejercicio del derecho a la contradicción. Lunes 6 de julio. Suiza venció a Argelia y consiguió el pasaje a los octavos de final del Mundial 2026. Suiza no tuvo complicaciones este jueves y se impuso 2-0 a Argelia en los 16avos de final del Mundial 2026 gracias a los goles de Bril Embolo y Dan Ndoye en un juego donde los africanos ofrecieron muy poco.
Ahora esperan al ganador del Suiza se medirá en octavos. Lunes 6 de julio. Portugal, con un gol de Cristiano Ronaldo y otro de Goncalo Ramos, remontó 2-1 a Croacia para avanzar a los octavos de final en el Mundial 2026 y será rival de España este jueves 2 de julio. Cristiano Ronaldo sigue con vida en el Mundial 2026, después de que Portugal remontó 2-1 a Croacia de Luka por los 16avos de final del torneo, en el Estadio Toronto, y enfrentará a España en octavos de final. Lunes 6 de julio. Bélgica fue demasiado para Estados Unidos, lo goleó 4-1 y enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial cuando Estados Unidos encontró el empate y el Lumen Field empezaba a creer en una remontada. Bélgica respondió con la frialdad de los equipos que saben competir apenas unos segundos después de sacar del medio, volvió a atacar, recuperó la ventaja y nunca más soltó el control del partido. Lunes 6 de julio. España vs Austria goleó 3-0, con doblete de Oyarzábal, y se metió en octavos de final del Mundial en Los Ángeles. Volverá a jugar el lunes a las 16 ante el ganador de Portugal-Croacia. España cumplió con los pronósticos y avanzó a los octavos de final del Mundial con un doblete de Mikel Oyarzábal y otro tanto de Pedro Porro. Derrotó 3-0 a Austria en Los Angeles Stadium y confirmó su favoritismo con una actuación dominante de principio a fin. Lunes 6 de julio. Yadira Vallas enfrenta otra polémica por la entrega de dádivas en la antesala de la campaña legisladora de ADN que fue anunciada como precandidata a la prefectura de Santo Domingo. Aparece en videos en los que entrega recursos en su provincia. La campaña electoral empezó. Un asambleísta de ADN, Yadira Vallas, está en el centro de una polémica tras aparecer en un video en el que se la observa entregando beneficios. Lunes 6 de julio. Ana Valero es despedida de Valvoline por insultar a nivel nacional a fans mexicanos que molestarán a jugadores de Ecuador en su hotel. Como consecuencia de sus acciones fue despedida de Valvoline Global por intimidar agresión previo al partido Ecuador y México. Lunes 6 de julio. La UNE denuncia fallos para rendir prueba del INEVAL y responsabilizan al gobierno de Daniel Noboa. Docentes de distintas provincias del Ecuador reportaron este 2 de julio inconvenientes para ingresar al sistema habilitado para rendir la evaluación de desempeño docente 2026, un proceso esperado durante más de. Lunes 6 de julio. ¿Cómo terminó España vs Portugal? Gol, resumen y resultado del partido de octavos del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo queda eliminado sin sumar la Copa del Mundo a su palmarés. Tras un gol de Mikel Merino en el descuento, España venció 1-0 a Portugal este lunes en el AT&T Stadium de Dallas y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. Con un gol de Mikel Merino en el minuto 90, la selección dirigida por Luis de la Fuente, que llegó al cruce invicta y sin recibir goles en el torneo, eliminó al combinado liderado por Cristiano Ronaldo y jugará el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles contra el ganador del cruce entre Bélgica y Estados Unidos. El partido se desarrolló bajo un dispositivo federal de seguridad que incluyó agentes del ICE en los alrededores del estadio, como fue el gol de Mikel Merino que clasificó a España a cuartos de final. Lunes 6 de julio. Trump celebra los 250 años de Estados Unidos con un discurso patriótico y renueva sus ataques contra el comunismo. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la noche del sábado 4 de julio el acto central por el 250º aniversario de la independencia del país con un discurso en el National Mall de Washington, en el que exaltó el papel histórico de la nación y aseguró que ninguna otra podrá igualar su influencia. Lunes 6 de julio. Terminó el sueño de México en el Mundial 2026. Perdió en casa 2-3 contra Inglaterra y se despidió en octavos de final. México sigue sin poder romper la racha de no llegar a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Ya se cumplieron 40 años desde la última vez que lo logró. Su quinto partido terminó con una derrota digna contra Inglaterra, 3-2, en el Estadio Azteca. Lunes 6 de julio. Con 2 goles de Haaland en el segundo tiempo, los nórdicos dieron el golpe, eliminaron a uno de los favoritos y avanzaron a cuartos de final, donde enfrentarán al ganador del choque entre México e Inglaterra.
El conjunto de Ancelotti falló un penal en el primer tiempo y Neymar convirtió por la misma vía en el último minuto. Noruega completó una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial 2026 al eliminar a Brasil en Nueva York tras imponerse 2-1 en el marcador. Erling Haaland lideró a los nórdicos con 2 goles y decretó un nuevo fracaso de la verde-amarela, que se quedó afuera en los octavos de final. Martes 7 de julio. Hamas anuncia la disolución de su gobierno en la Franja de Gaza en medio del proceso de alto al fuego. El grupo palestino aseguró que transferirá la administración civil a un segundo comité técnico respaldado por la ONU, mientras Israel calificó la medida como una maniobra propagandística. Martes 7 de julio. ¿Por qué fue detenido Darío Macas? Las claves del operativo contra el alcalde de Machala. Darío Macas, alcalde de Machala, fue detenido este 6 de julio de 2026 en un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Fiscalía General del Estado informó este 6 de julio de 2026 sobre la detención del alcalde de Machala, Darío Macas, a su esposa y a otra persona, como sospechosos del delito de enriquecimiento ilícito. Martes 7 de julio. La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión DINASED, atendió un procedimiento relacionado con el hallazgo de una persona sin vida en el sector Pasasloma, Parroquia San Lorenzo, Cantón Guaranda, tras indicios recabados durante las diligencias investigativas. La Policía Nacional del Ecuador ratifica su compromiso de desarrollar investigaciones técnicas y objetivas que permitan esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso. Martes 7 de julio. Caso goleada. Juez dictamina prisión preventiva para Aquiles Álvarez y sus hermanos. La audiencia de revisión de medidas cautelares al alcalde de Guayaquil y sus hermanos se desarrolló la noche de este lunes 6 de julio en forma telemática. La noche de este lunes 6 de julio, el juez Jairo García nuevamente dictaminó prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Javier Álvarez, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares dentro del caso Goleada, que investiga los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos. Martes 7 de julio. Festejos en México fueron suspendidos tras quedar eliminados en el Mundial 2026 por el triunfo de Inglaterra. La eliminación del México ante Inglaterra puso fin a la euforia mundialista y canceló los festejos que miles de aficionados esperaban. Protagonizar los cánticos, las porras y los gritos de aliento que acompañaron durante casi todo el partido entre México e Inglaterra desaparecieron en cuestión de segundos tras el pitazo final. Martes 7 de julio. UEF revela los indicios financieros que vinculan a Darío Macas con una presunta trama de corrupción. El informe señala depósitos en efectivo, aumento patrimonial y presuntos vínculos con contratistas dentro de la investigación que lleva la Fiscalía. La Unidad de Análisis Financiero y Económico difundió este 6 de julio un comunicado en el que expone los principales hallazgos financieros detectados durante la investigación que involucra al alcalde de Machala, Darío Macas. Martes 7 de julio. Ciudad de México eleva a 5 el saldo de muertos durante el Mundial sin ofrecer detalles. El gobierno de la Ciudad de México informó este lunes 6 de julio que 5 personas fallecieron durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026, una cifra superior a las 4 muertes reportadas previamente por las autoridades. Miércoles 8 de julio. El precio internacional del petróleo West Texas Intermediate, WTI, que sirve de referencia para Ecuador, mantiene una tendencia a la baja desde mediados de junio de 2026, tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Entre lo que va de julio de 2026 y junio cayó un 18.47%. Sin embargo, esa reducción no necesariamente se reflejaría en los precios de las gasolinas extra, Ecopaís y del diésel que regirán en el país desde el 12 de julio. Altos subsidios en extra, Ecopaís y diésel limitarían caída de precios en julio de 2026. Miércoles 8 de julio. Aluvión en Zamora Chinchipe. Continúan las búsquedas ante riesgo según de nuevos desbordamientos 4 días después del aluvión en Trasello Guadalupe.
9 personas siguen desaparecidas y las autoridades mantienen la búsqueda y la asistencia a la búsqueda de las personas desaparecidas tras el aluvión ocurrido hace 4 días en la parroquia Guadalupe, en la provincia de Zamora Chinchipe, miércoles 8 de julio. Calles de Nueva York cerradas y evacuadas por falla estructural de un rascacielos. El rascacielos que albergaba la sede de la farmacéutica Pfizer sufrió fallas estructurales luego de que las columnas se doblaron repentinamente. Los servicios de emergencia de Nueva York cerraron varias calles y evacuaron hoteles, oficinas y viviendas de Manhattan el martes 7 de julio después de que las columnas estructurales de un rascacielos en obras se doblaran, informaron los bomberos. Miércoles 8 de julio. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad anunció la apertura de una convocatoria dirigida a policías y militares en servicio pasivo para integrarse de manera temporal al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. Cárcel del Encuentro. Miércoles 8 de julio. Caso Progen. Una red de influencias une a Roberto Luque con Carla Saud. Familiares y funcionarios públicos en cargos estratégicos orbitan alrededor de los hermanos Carla Saud y Alex Dueñas. Esas conexiones rodean al actual ministro. El ministro Roberto Luque y la lobista de Progen, Carla Saud, están relacionados a través de una compleja red de vínculos personales y laborales. Miércoles 8 de julio. Sheinbaum vuelve a exigir por Jorge Glass. ¿Cómo está el conflicto con Ecuador? Durante su conferencia matutina de este martes 7 de julio, la presidenta de México volvió a hablar del ex vicepresidente ecuatoriano. Este martes 7 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a endurecer su postura frente a Ecuador y reiteró que no existen condiciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Miércoles 8 de julio. El DT y futbolistas de Egipto, explosivos contra Argentina por el arbitraje. Quieren que Messi siga en carrera. Hossam Hassan, entrenador de Egipto, y Zico, autor de un gol en Atlanta, salieron con los tapones de punta para criticar el arbitraje del francés Le Texier, asegurando que benefició a Argentina. Tanto quieren que Argentina gane, para que invitan a todos a participar. Lanzó Hossam Hassan, entrenador de Egipto, con un medio de su país durante las entrevistas que realizó tras finalizar el duelo de octavos de final del Mundial. Miércoles 8 de julio. Argentina vs Egipto. Lionel Messi falló un penal y UEFA evitó el empate. Mundial 2026. El capitán de la selección de Argentina falló desde los 12 pasos tras una falta sobre Nicolás Tagliafico en el primer tiempo. Dramatismo puro en los octavos de final del Mundial 2026. Lionel Messi ha protagonizado una de las acciones más dolorosas para los argentinos al fallar un tiro penal clave que pudo cambiar el destino de la selección argentina frente a un combativo Egipto. Miércoles 8 de julio. Rafael Saltos, director de RC Manabí. Esperamos que dejen participar a Luisa González. Rafael Saltos confirmó que la Revolución Ciudadana dialoga una posible alianza para respaldar la candidatura de Luisa González a la prefectura de Manabí durante una entrevista concedida al programa Código Informativo, de Radio Farra 95.7 FM. El director provincial de la Revolución Ciudadana, Rafael Saltos, afirmó que la posibilidad de que Luisa González encabece una candidatura de unidad para la prefectura de Manabí. Miércoles 8 de julio. Reformas al COTAD impidieron abrir 700 cupos en unidades municipales, asegura Pavel Muñoz. Pavel Muñoz celebró la inconstitucionalidad de la Corte a las reformas al COTAD, pero sostiene que ya hubo afectaciones en unidades educativas. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, calificó como una buena noticia la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el municipio de Quito contra las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial. Miércoles 8 de julio. Asamblea aprueba ley de extradición que faculta al presidente negar entregas por seguridad nacional. La normativa fue aprobada casi por unanimidad del Pleno. Solamente se registró una abstención y el correísmo sumó sus voluntades. La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la ley de extradición. La normativa, que ahora pasa al Ejecutivo para su sanción u objeción, modifica las reglas para dar paso a este proceso y, según el oficialismo, miércoles 8 de julio.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ordenó la suspensión del proceso de transición con la administración saliente Gustavo Petro, supuestamente por los comentarios del actual mandatario que no reconoce su triunfo en las elecciones del 21 de junio en la red social X. De la Espriella expresó: acabo de dar instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo. Miércoles 8 de julio. Machala: los 5 alcaldes detenidos en Ecuador y los casos lo cual que enfrentan 5 alcaldes de Ecuador en ello las y permanecen detenidos mientras enfrentan procesos por presunto lavado de activos, peculado y corrupción. 5 alcaldes en funciones permanecen detenidos o privados de libertad en Ecuador mientras enfrentan procesos penales por presuntos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delincuencia organizada, peculado y defraudación tributaria. Aunque las investigaciones el peculado corresponden a hechos distintos y se encuentran en diferentes etapas procesales, todos los casos involucran a autoridades municipales que continúan bajo medidas privativas de libertad mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Jueves 9 de julio. Suiza lo venció en octavos por penales 4-3. Se terminó de manera temprana la campaña de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que se viera con Suiza en los octavos de final, en el estadio BC Place, donde la ilusión de todos los aficionados era llegar a los cuartos de final y verse con Argentina. Jueves 9 de julio. El FBI investiga a la AFA por presunto lavado de dinero en pleno Mundial 2026. Fiscales federales y agentes estadounidenses comenzaron a tomar declaraciones a testigos para determinar si la Asociación del Fútbol Argentino cometió lavado de activos o fraude bancario. En el centro de la investigación está la empresa Toll Prudenter LLC, radicada en Florida, que administró al menos $260 millones estadounidenses de la AFA. Jueves 9 de julio. China suspende compra de camarón de 7 exportadoras de Ecuador. Medio internacional señaló que el país asiático suspendió las compras desde el 30 de junio tras un cambio en las pruebas de metabisulfito de sodio. El camarón ecuatoriano enfrenta un nuevo desafío en su principal mercado, China, después que ese país decidió suspender las compras a 7 plantas exportadoras ecuatorianas, según recogió Undercurrent News. Jueves 9 de julio. Jenny Machuca asume como alcaldesa subrogante de Machala tras detención de Darío Macas. Consejo Cantonal aprobó por unanimidad los 30 días de vacaciones solicitados por el alcalde Darío Macas, quien permanece con prisión preventiva. Consejo Cantonal de Machala aprobó por unanimidad la solicitud de vacaciones presentada por el alcalde Darío Macas Salvatierra, quien permanece con prisión preventiva dentro del proceso judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. Jueves 9 de julio. Caso Sinohidro. Fiscalía atribuye a Conto Patiño la operación del esquema de sobornos y mantiene acusación contra 5 familiares. El empresario fue señalado como autor directo del presunto cohecho. La Fiscalía sostiene que sus familiares colaboraron en la recepción de recursos. Jueves 9 de julio. Esta noche les vamos a golpear duro. Trump lanza una nueva amenaza contra Irán este 8 de julio después de anunciar que las negociaciones con Irán se cancelan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este miércoles 9 de julio el tono de sus advertencias contra Irán al afirmar que Washington podría tomar el control de la isla de Yarg, uno de los principales centros de exportación de petróleo del país, durante declaraciones a la prensa al margen de la cumbre. Jueves 9 de julio. El gobierno de México anunció que buscará acciones legales tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Houston. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya no basta con enviar notas diplomáticas y que preparan nuevas medidas jurídicas. Jueves 9 de julio. Piero Hincapié reveló por qué se tapó la boca ante México. Estos son los 3 impactos deportivos del día. Hincapié evitó contar qué le dijo al delantero mexicano, Santiago Jiménez. El defensor de Ecuador recordó la tarjeta roja que recibió en los 16avos de final y confesó que había olvidado que no podía taparse la boca. Además,
evitó revelar qué le dijo al mexicano Santiago Jiménez durante esa acción tras un día de pausa. Jueves 9 de julio. Capturan a sospechoso de atentado con explosivo contra una tienda en Montebello, noroeste de Guayaquil. El caso continúa en investigación para determinar si existen otros involucrados. UNG hombre fue aprehendido por la Policía Nacional por su presunta participación en el atentado con un artefacto explosivo contra una tienda ubicada en el interior de la urbanización Montebello, en el noroeste de Guayaquil. La detención se produjo luego de que agentes de la Policía Judicial de la Zona 8 realizaran labores investigativas. Jueves 9 de julio. Se suman voces por la renuncia de Infantino a FIFA. La reciente intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una decisión arbitral durante el Mundial 2026, llevó a diversos protagonistas del fútbol mundial a exigir la renuncia de Gianni Infantino, jefe de la FIFA. La reciente intervención del presidente de EU, Donald Trump, en una decisión arbitral durante el Mundial 2026, llevó a diversos protagonistas del fútbol mundial a exigir la renuncia de Gianni Infantino, jefe de la FIFA. Jueves 9 de julio. Alcalde Aquiles Álvarez retorna a la cárcel del encuentro tras chequeo médico. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volverá a la cárcel del encuentro luego de una valoración médica. Reinberg dijo que el funcionario rechazó una cirugía a una casa de salud. Terminó sin una intervención quirúrgica. El alcalde de Guayaquil fue evaluado por médicos y, tras rechazar una operación recomendada para tratar una afección en su vesícula, deberá regresar al centro penitenciario donde permanece recluido. Jueves 9 de julio. La Fiscalía de Ecuador pide 6 años y 6 meses de cárcel para el expresidente Lenín Moreno. El fiscal general acusa a Moreno por el delito de cohecho, al supuestamente recibir sobornos de la estatal china Sinohidro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país. La Fiscalía de Ecuador pidió este miércoles una condena de 6 años y 6 meses de prisión para el expresidente Lenín Moreno, 2017 a 2021, por el delito de cohecho, al supuestamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohidro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa. El proceso, iniciado en mayo, ha reunido todos los ingredientes de los grandes escándalos judiciales que han marcado al correísmo en la última década. Una obra pública multimillonaria. El contrato ascendió a $1.979 millones. Jueves 9 de julio. Fiscalización sobre vulneraciones a los protocolos de seguridad de Segura EP avanza en la Asamblea. El proceso abierto en la Fiscalía es por el presunto delito de asociación ilícita y no por el delito de espionaje, que podría derivar en delincuencia organizada. La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional este 8 de julio de 2026 recibió al delegado de la Fiscalía del Estado, al expresidente de Segura EP, Fernando Cornejo, y a un experto en ciberseguridad, en el marco de la fiscalización de las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia. Jueves 9 de julio. Bonnie Tyler, la cantante de Total Eclipse of the Heart, falleció a los 75 años según el comunicado difundido por su entorno. La artista falleció de manera inesperada durante la noche mientras recibía atención médica en un hospital portugués, donde había permanecido ingresada durante las últimas semanas debido a complicaciones de salud. El mundo de la música está de luto. Viernes 10 de julio. Select termina otro contrato ligado a Carla South por retrasos de 247 días. Un contrato de $15.40 millones para modernizar 4 subestaciones eléctricas fue terminado de forma unilateral. Select declaró incumplido al consorcio Autotrafo. Carla South integra el consorcio Autotrafo EC 2023, cuyo contrato de $15.40 millones fue terminado por Select tras declarar el incumplimiento del proyecto. Select viernes 10 de julio. Más de 5.800 detenidos en un operativo internacional de Interpol por fraude, que incluyó a Ecuador. La operación, en la que también participaron otros países de América Latina, permitió identificar más de 142.000 víctimas y desarticular organizaciones dedicadas a estafas digitales, suplantación de identidad y lavado de dinero.
Viernes 10 de julio. Senado de Paraguay condenó los comentarios racistas de la senadora celeste amarilla contra Kylian Mbappé. La Cámara Alta rechazó por mayoría las declaraciones de celeste amarilla tras la eliminación paraguaya del Mundial y aseguró que sus expresiones no representan la postura oficial. Viernes 10 de julio. CNE de Ecuador definirá avance de revocatoria a Noboa. Cabrera confirmó este jueves que ambas solicitudes se encuentran en la fase final de revisión, luego de que concluyera el plazo para que el mandatario presentara sus descargos en declaraciones al canal Teleamazonas. Cabrera explicó que el Pleno del CNE deberá analizar los informes jurídicos elaborados sobre cada expediente y emitir una resolución dentro de los plazos previstos en la normativa electoral. Viernes 10 de julio. Francia venció a Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026 y confirmó que es un gran candidato para levantar el trofeo dorado dentro de 10 días en Nueva Jersey. Ahora esperará al vencedor del duelo entre España y Bélgica de este viernes, por lo que llegará al duelo de semifinales con más descanso. Con 5 victorias seguidas llegaba Francia al duelo ante Marruecos, una reedición de la semi de Qatar 2022, que curiosamente repitió el marcador. Viernes 10 de julio. Baja la gasolina en Ecuador. ¿Cómo quedan los precios frente a los demás países de la región? El gobierno implementa un mecanismo excepcional, permitiendo reducir los precios finales en julio y manteniendo al país con tarifas competitivas. La reforma mantiene vigente el actual sistema de bandas para las gasolinas extra, Ecopaís y el diésel, que permite alzas de hasta 5% y reducciones de hasta 10%. Lunes 13 de julio. Cabrera dijo que, en caso de eventualidades por clima, elecciones podrían repetirse en cantones. El titular del CNE aseguró que hay un colchón entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 que se podría utilizar para no afectar la fecha de posesión de autoridades. El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, se pronunció sobre el avance del proceso para las elecciones seccionales de 2026. Lunes 13 de julio. Adolescentes infractores. UNICEF alerta riesgos en la reforma al Código de la Niñez. En la Asamblea, la organización advirtió que endurecer sanciones sin fortalecer prevención, educación y protección puede agravar el problema del reclutamiento de menores. La propuesta para reformar el régimen de adolescentes infractores del Código. Lunes 13 de julio. Murió el senador de Estados Unidos Lindsey Graham, aliado de Trump y defensor de Israel y Ucrania. Graham ganó en junio las primarias de su partido para la contienda de noviembre frente al empresario Mark Lynch, después de THWR recibir el respaldo de Trump. El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado presidente Donald Trump, falleció en la tarde del sábado a los 71 años tras sufrir una breve y repentina enfermedad. Lunes 13 de julio. Fuerzas Armadas recupera cuerpo femenino atrapado por el deslave en Zamora Chinchipe. La Secretaría de Riesgos continúa con la búsqueda de los desaparecidos en conjunto con militares y unidades de asistencia humanitaria uniformados de las Fuerzas Armadas. Continúan con la búsqueda de personas extraviadas una semana después del deslave en Zamora Chinchipe. Lunes 13 de julio. Lo que comenzó como un hallazgo casual en las riberas del río Napo terminó convirtiéndose, 8 años después, en uno de descubrimientos paleontológicos más importantes de Ecuador. Unos huesos. El lunes 13 de julio. Inglaterra sufrió, resistió y terminó celebrando su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Noruega en un electrizante encuentro que se definió en la prórroga. El conjunto de los Free Lions tuvo que emplearse a fondo en los minutos finales para contener el asedio del equipo escandinavo y sellar un triunfo que lo mantiene en la lucha por el título. El adelantaron sus líneas en busca de la remontada. Lunes 13 de julio. Argentina se impuso 3-1 a Suiza en el alargue, después de 90 minutos de un duro encuentro. En el estadio Kansas City, McAllister abrió la cuenta 10, pero Endoye puso el transitorio empate 67. Así, en el tiempo suplementario, los atacantes Julián Álvarez 111 y Lautaro Martínez 120+1 pusieron cifras definitivas en el marcador. Pese al favoritismo de la albiceleste, Suiza le plantó dura pelea. Alexis McAllister abrió la cuenta de cabeza en un tiro de esquina. Lunes 13 de julio.
Daniel Noboa pierde apoyo, según encuesta golpeará a ADN en las seccionales de 2026. Una medición del CIES registra una desaprobación superior al 70% de la gestión del presidente Daniel Noboa. Ese desgaste podría trasladarse a sus candidatos. A pocos meses de las elecciones seccionales de 2026, la aprobación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cayó al 26% en Quito y Guayaquil, según datos del CIES. Lunes 13 de julio. David Gabriel Macías Villamar, hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, fue asesinado la madrugada de este domingo dentro de una urbanización privada ubicada en el balneario de Olón, en la provincia de Santa Elena. El ataque fue ejecutado por un grupo de hombres armados encontrados por habitantes de una comunidad amazónica en 2018. Permitieron identificar el primer dinosaurio registrado en la cuenca de Oriente. Lunes 13 de julio. El fútbol está de luto. Muere Jayden Adams, jugador sudafricano que disputó el Mundial 2026. El fútbol está de luto tras confirmarse el fallecimiento del jugador sudafricano Jayden Adams. Este sábado 11 de julio el fútbol sudafricano está de luto tras la muerte de Jayden Adams, mediocampista de 25 años que militaba en Mamelodi Sundowns y fue convocado con la selección de Sudáfrica. Lunes 13 de julio. Al menos 27 personas murieron en un incendio de un bar de Bangkok. De los fallecidos, 9 eran hombres y 18 mujeres, la mayoría reportados como jóvenes. Otras 18 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos. Al menos 27 personas han muerto y 18 han resultado heridas en un incendio de un bar de Bangkok en la madrugada del lunes, según informaron las autoridades tailandesas. Lunes 13 de julio. José Cabrera pidió a Contraloría auditar la presidencia de Diana Atamainte en el CNE. El Consejo Nacional Electoral CNE es presidido por José Cabrera desde junio de 2026, tras los 8 años de gestión de Diana Atamainte al frente del organismo. El presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, solicitó formalmente a la Contraloría General del Estado una auditoría integral a la gestión de 8 años de su antecesora y actual vocal, Diana Atamainte. Lunes 13 de julio. Carla Saud, lobista de Progen, fue detenida en España. La detención de Carla Saud se produjo en Madrid. La contratista es investigada por la Fiscalía por un peculado de $140 millones del caso Progen. Carla Saud, lobista de la empresa estadounidense Progen, fue detenida este jueves 9 de julio de 2026 cuando intentaba salir de España por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Lunes 13 de julio. Roberto Luque amplió su versión por el caso Progen, pero guarda silencio sobre los puntos clave. El exministro de Energía acudió a la Fiscalía para ampliar su versión. Evitó responder preguntas sobre su relación con la lobista Carla Saud y los contratos. Martes 14 de julio. Se cayó la candidatura de Darío Macas. Plan 77 anuncia que no participará en los comicios. El movimiento provincial Plan 77 anunció que no presentará candidatos para la prefectura de El Oro ni la alcaldía de Machala. El movimiento provincial Plan 77 anunció que no participará en las próximas elecciones seccionales para la prefectura de El Oro y la alcaldía de Machala. Martes 14 de julio. 3 personas fueron asesinadas cerca a la terminal terrestre en Portoviejo, Manabí. Tras el crimen en Portoviejo, la policía persiguió a los presuntos responsables y hubo un enfrentamiento armado, que dejó 2 detenidos. El triple crimen ocurrió en las calles Vicente Macías y 29 de julio, en la parroquia Andrés de Vera. En este lugar, estaban reunidas unas 5 personas, cuando llegaron hombres armados en motocicletas y empiezan a disparar, según explicó Hugo Amores, jefe de la policía del distrito Portoviejo. Martes 14 de julio. Nebot admite que la reelección de Cynthia Viteri fue un error y respalda a Andrés Roche. Jaime Nebot admitió que respaldar la reelección de Cynthia Viteri fue un error y aseguró que el PSC impulsará la revocatoria si Andrés Roche incumple. Este 13 de julio de 2026, el exalcalde de Guayaquil y líder histórico del Partido Social Cristiano PSC, Jaime Nebot,
reconoció que respaldar la reelección de Cynthia Viteri para la alcaldía de Guayaquil en 2023 fue un error. Martes 14 de julio. Caso Villavicencio. Fiscalía revela chat de 2022 con el que habría comenzado el plan para asesinarlo. Fiscalía presentó una conversación extraída del teléfono celular de Leandro Norero como uno de los principales elementos de convicción en caso magnicidio. La Fiscalía General del Estado incorporó un chat extraído del teléfono celular del narcotraficante Leandro Norero como una de las principales pruebas dentro del caso magnicidio FV, aunque esta conversación se conoce desde 2023, porque es parte del expediente del caso Metástasis. Martes 14 de julio. Donald Trump lanza dura advertencia a Irán: los golpearemos muy duro. Mientras se intensifican las tensiones, Donald Trump lanza dura advertencia a Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacarán con fuerza a Irán esta noche y mañana, en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán. Martes 14 de julio. Candidato al concurso para fiscal general del Estado, José de la Gasca, recibió una notificación electrónica en la que se le informó que la Comisión Ciudadana de Selección activó la facultad de verificación en su contra. La medida surge a partir de una denuncia presentada el 9 de julio, martes 14 de julio. Carla Saud reaparece en un video y desafía al gobierno tras su detención en España. La lobista de Progen desmintió al ministro del Interior, John Reinberg, al mostrar sus pasaportes y anunció: no voy a ser un trofeo de su gobierno. Carla Saud exhibió sus pasaportes de Ecuador y Estados Unidos en un video para desmentir al ministro del Interior, John Reinberg, tras recuperar su libertad España. Miércoles 15 de julio. Autoridades investigan el hecho. El automóvil quedó detenido en la vía con el cual severos daños provocados por los impactos de bala, mientras la víctima falleció en el lugar antes de recibir asistencia. Un hombre fue asesinado la tarde del lunes 13 de julio mientras se movilizaba en un automóvil por el sector de la Pradera 2, en el sur de Guayaquil. Miércoles 15 de julio. España le ganó a Francia y se metió en la final del Mundial 2026 en Dallas. La Roja se impuso por 2-0 sobre Les Bleus por la primera semifinal de la Copa del Mundo. Se medirá con el ganador de la selección argentina ante Inglaterra. España es la primera finalista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con un gol de penal de Mikel Oyarzábal y un lindo tanto de Pedro Porro, la Roja se impuso por 2-0 sobre Francia. Miércoles 15 de julio. Defensa de Aquiles Álvarez presenta queja formal y exige disculpas públicas a la Fiscalía. El abogado recalca que la Fiscalía no debe comportarse como un influencer, partido político, ya que esto liquida la obligatoria apariencia de imparcialidad. La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, actualmente procesado y recluido en el caso Goleada, presentó una enérgica queja formal ante la Fiscalía General del Estado. Miércoles 15 de julio. Mónica Luzárraga: Rafael Correa, tanto miedo les causa el diálogo y la unidad. La precandidata a la alcaldía de Guayaquil respondió a las críticas del expresidente, que habló de inconsecuencia por su alianza con el Movimiento Futuro 20. Mónica Luzárraga anunció que no buscará la candidatura a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista sino por otras agrupaciones. Miércoles 15 de julio. La OMS alertó que el brote de ébola en Road Congo supera la capacidad de respuesta y podría ser 4 veces mayor. El organismo advierte que la epidemia, causada por una variante sin vacuna ni tratamiento aprobado, supera la capacidad de respuesta y enfrenta un grave déficit de financiación. Miércoles 15 de julio. Consejo de la Judicatura. Concurso de jueces para la Corte Nacional podría extenderse. La Judicatura de Caicedo aprobó el reglamento para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Buscará a una empresa para la prueba de confianza. La presidenta del Consejo de la Judicatura. Miércoles 15 de julio. Murió Azucena Mora, actriz ecuatoriana que inmortalizó a Petita Pacheco. La intérprete, figura del teatro y la televisión ecuatoriana, deja un legado marcado por su personaje de Petita Pacheco en Tal para Cual.
La actriz ecuatoriana Azucena Mora, una de las figuras más recordadas de la televisión y el teatro nacional, falleció este martes 14 de julio de 2026 a los 80 años, miércoles 15 de julio. La concejala urbana del movimiento Pachacutic presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al Consejo Municipal de Guaranda, señalando que su decisión responde al cumplimiento del principio de alternabilidad establecido en el artículo 66 del Estatuto de la Organización Política, que dispone que las autoridades electas cedan al menos el 25% de su período a sus concejales alternos. Miércoles 15 de julio. SENASA declaró la emergencia sanitaria en todo el Perú tras detectar el primer caso de influenza aviar H5N1 en aves de pelea de Cañete. La medida, vigente por 90 días, busca frenar la propagación del virus mediante cuarentenas, controles de bioseguridad y vigilancia epidemiológica. Miércoles 15 de julio. El gobierno entierra el Plan Fénix. Noboa oficializa una nueva política de seguridad hasta 2029. El presidente Noboa declaró como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025 a 2029, que sustituye al anterior Plan de Seguridad del Estado. El gobierno de Daniel Noboa dio un giro en su estrategia de seguridad. Miércoles 15 de julio. Juicio político a Inés Manzano. Mónica Palacios y Ferdinand Álvarez chocan en la audiencia. La acusación sumó nuevos documentos. Hubo cuestionamientos políticos. Se citó un audio. Sigue la sustanciación en la Comisión de Fiscalización. Los asambleístas que impulsan el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Jueves 16 de julio. La albiceleste obró un nuevo milagro en Norteamérica 2026 al hacer trizas a la defensa de los Tres Leones en 7 minutos. Primero con un remate de media distancia de Enzo Fernández, 85, y luego con un cabezazo de Lautaro Martínez, 90+2, en el descuento. Los campeones del mundo defenderán la corona contra la Roja en una final inédita el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue el trofeo tras 5 semanas de competencia. Jueves 16 de julio. La vicepresidenta María José Pinto no enfrentará una revocatoria. Esto decidió el CNE. El pleno del organismo electoral decidió no entregar los formularios para la recolección de firmas. El proceso terminó archivado por no cumplir requisitos. María José Pinto es vicepresidenta de la República desde 2025. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, no enfrentará un proceso de revocatoria de mandato. Jueves 16 de julio. Medio británico titula, las 31 artimañas sucias que Argentina desató contra Inglaterra. El medio The Telegraph consideró que hubo jugadas que ameritaban una tarjeta o por lo menos, la intervención del árbitro. El medio británico The Telegraph publicó una nota titulada, las 31 artimañas sucias que Argentina desató contra Inglaterra, luego de que la selección europea quedara eliminada a manos del conjunto sudamericano en las semifinales del Mundial 2026. Jueves 16 de julio. Juez admite la apelación que presentaron Álvarez y sus hermanos contra orden de prisión. El juez dio paso a la impugnación y difiere la audiencia preparatoria de juicio prevista contra Álvarez, su esposa y otros procesados por el caso Goleada. La decisión fue notificada a través de una providencia la madrugada de este 15 de julio de 2026. Jueves 16 de julio. CNE niega la entrega de formularios para la revocatoria del mandato de Daniel Noboa. Un informe determinó que los peticionarios no cumplieron con los requisitos que exige la Ley de Participación Ciudadana. El voto en el Pleno del CNE fue unánime la mañana de este 15 de julio de 2026. El organismo electoral se reunió para conocer el informe de la Dirección Jurídica, que sirvió de base para la resolución. Jueves 16 de julio. Tatiana Coronel publicó un mensaje sobre la unidad de la izquierda y respondió a críticas en X, en medio de un escenario político marcado por tensiones. La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, volvió a pronunciarse sobre el escenario político nacional y lo hizo con un mensaje que ha generado reacciones de cara a las próximas elecciones seccionales. Jueves 16 de julio.
Correísmo aún no define candidato en Guayaquil, porque Aquiles Álvarez tendrá la última palabra. La definición de candidaturas para Guayaquil y Esmeraldas sigue abierta mientras avanzan las negociaciones internas. Rafael Correa se pronunció al respecto. Las claves del caso. Rafael Correa afirmó que cualquier decisión será tomada únicamente tras alcanzar un consenso con Aquiles Álvarez y Vico Villasís. El plazo para registrar candidaturas vence en los próximos días, por lo que el movimiento deberá resolver su estrategia jueves 16 de julio. El mapa crítico de la energía térmica en Ecuador soportarán el próximo estiaje. El parque termoeléctrico será clave para enfrentar el estiaje que inicia en octubre, pero varias unidades aún atraviesan procesos de reparación y mantenimiento. Estiaje en Ecuador inicia en octubre y se extiende hasta marzo. Jueves 16 de julio. Denuncian a Abelardo de la Espriella por presunto hostigamiento a firmantes de paz. A pocas semanas de posesionarse, el presidente electo Abelardo de la Espriella ya enfrenta su primer gran pulso judicial con la institucionalidad de la paz en Colombia. Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Viernes 17 de julio. TCE suspende por 9 meses al Movimiento Amigo, que acogía al correísmo. 17 de julio, 2026 a 18h23. El Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador dispuso este 17 de julio de 2026 la suspensión provisional, por un plazo de 9 meses, del Movimiento Político Amigo. Lista 16. El proceso se originó el 16 de julio. Cuando la Secretaría General del TCE recibió un oficio del Dr. Carlos Leonardo Alarcón Argudo, fiscal general del Estado encargado. Viernes 17 de julio. Caso Sinohidro. A Priscila Burneo le aplicaron una pena sin sentencia. Análisis. A la nieta de Conto Patiño, acusado del caso Sinohidro, Fiscalía le retiró los cargos el último día del juicio. Pero debió hacerlo el primero, quien le devuelve a Priscila Burneo los 3 años que le arrebató el sistema judicial ecuatoriano, sometiéndola a una acusación sin fundamentos que la privó de una vida plena. Viernes 17 de julio. El TCE rechaza la apelación contra el alcalde Pavel Muñoz y allana su precandidatura a la alcaldía de Quito. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral TCE negó de forma definitiva el recurso de apelación presentado por la concejala alterna Janet Albuja. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral TCE. Viernes 17 de julio. Pamela Cortés es la nueva viceministra de Cultura del Ecuador. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura oficializó el nombramiento de Pamela Cortés a través de sus redes sociales. La artista reemplaza a Romina Muñoz. Pamela Cortés fue designada como nueva viceministra de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Viernes 17 de julio. CPCCS. Concurso para elegir fiscal general seguirá. Hubo reclamos por no uso del apoyo técnico. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social levantó la suspensión del trámite, que duró alrededor de un mes. Tras un mes de paralización, el concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado se restablece el lunes 20 de julio. Lionel Messi lloró al recibir la medalla de plata, después de la derrota de Argentina en el Mundial 2026. Lionel Messi aguantó la mayor cantidad de tiempo las lágrimas, pero después de recibir la medalla de plata empezó a llorar al perder la final ante España en el Mundial 2026. Este domingo 19 de julio será otro de los días más amargos en la carrera de Lionel Messi, después de perder la final del Mundial 2026 ante España, y el astro soltó algunas lágrimas por la derrota al recibir la medalla de plata. Lunes 20 de julio. Caso AAA. 4 empresas buscan desvincularse del tráfico de hidrocarburos. 4 empresas procesadas en el caso AAA presentaron peritajes y testimonios para rechazar las acusaciones de la Fiscalía. Las claves del caso AAA. Empresas presentan descargos en Quito y rechazan acusación por desvío de combustible. Lunes 20 de julio. Luis de la Fuente Scaloni es joven, tiene todavía un grandísimo recorrido. España ganó 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 y celebró la segunda estrella de su historia. Luis de la Fuente, seleccionador de España, manifestó su aprecio por Lionel Scaloni, preparador de Argentina, e informó de que le dijo que es joven,
y tiene un grandísimo recorrido por delante después de la final del Mundial ganada por la Roja ante la albiceleste. Lunes 20 de julio. Puede haber sanción para Argentina en la final del Mundial 2026 por la pancarta sobre Malvinas. La FIFA abrió una investigación tras la exhibición del mensaje sobre las Malvinas. El caso se analiza antes de la final del Mundial ante España. La selección de Argentina llegó a la final del Mundial de Fútbol de 2026, pero la celebración tras eliminar a Inglaterra quedó bajo la lupa. Lunes 20 de julio. Inglaterra venció 6-4 a Francia y se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026 en un emocionante encuentro lleno de goles. Inglaterra se quedó con el tercer lugar y la medalla de bronce en el Mundial 2026. Después de vencer 6-4 a Francia, Inglaterra se quedó con el tercer lugar y la medalla de bronce en el Mundial 2026. Después de vencer 6-4 a Francia en un encuentro lleno de emociones y goles disputado en el estadio de Miami. Lunes 20 de julio. Los futbolistas de Argentina no se quedaron tranquilos después de perder la final del Mundial 2026 ante España por 1-0, pues Leandro Paredes reaccionó golpeando a dos jugadores de la Roja. El volante de Boca Juniors ingresó al segundo tiempo del encuentro y entró con un juego bastante físico, chocando y empujando a sus rivales. Incluso fue amonestado por lanzar a Dani Olmo. Leandro Paredes golpeó a dos jugadores de España. Lunes 20 de julio. México registra 137 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado este 17 de julio. El Servicio Sismológico Nacional de México informó que la réplica más tras el terremoto fue de magnitud 6.5 8 horas después del terremoto que sacudió México este 17 de julio, y que fue sentido en otros países de Centroamérica. El Servicio Sismológico Nacional, SSN, registró un total de 137 réplicas después del terremoto de las 8:48 de la mañana horas en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Se registraron 137 réplicas. Lunes 20 de julio. Sismo en Perú deja 6 muertos y colapsa infraestructura sanitaria. El Instituto de Defensa Civil ejecuta evaluaciones técnicas tras el movimiento telúrico que requirió el despliegue de brigadas y un centro médico móvil. Un movimiento telúrico de magnitud 5.1 sacudió la provincia. El reporte técnico y la contingencia sanitaria. Lunes 20 de julio. Trump se queda en el escenario junto a España y acapara los focos del Mundial. El mandatario se quedó brevemente en el escenario mientras Infantino intentaba guiarlo fuera. Justo cuando el equipo español sostenía el trofeo en alto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se aseguró una parte del protagonismo en la final del Mundial el domingo, al permanecer en el escenario junto a la selección España. Lunes 20 de julio. España, campeón del Mundial 2026. España se consagró campeón del Mundial 2026, después de imponerse 1-0 sobre Argentina en el alargue, y consiguió la segunda estrella de su historia. España se consagró campeón del Mundial 2026, después de vencer 1-0 a Argentina en la final de la competición, en el estadio Nueva York, Nueva Jersey, y la Roja sumó la segunda estrella de su historia. España tuvo una de sus actuaciones más destacadas en la cita mundialista al dominar todo el partido. Lunes 20 de julio. 18 alianzas electorales ya están calificadas. ¿Qué pasó con el movimiento amigo? El 18 de julio de 2026 venció el plazo para el registro de las alianzas. CNE registró 468 solicitudes para conformar coaliciones de cara a las seccionales. El plazo para registrar alianzas electorales terminó de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral. Martes 21 de julio. Ecuador desciende al puesto 25 del ranking FIFA tras su participación en el Mundial 2026. La selección de Ecuador perdió 2 posiciones en la actualización del ranking FIFA, publicada tras la finalización del Mundial 2026. La selección de Ecuador perdió 2 posiciones en la actualización del ranking FIFA, publicada tras la finalización del Mundial 2026. La Tri pasó del puesto 23 al 25, luego de una campaña que estuvo por debajo de las expectativas generadas antes del torneo. Martes 21 de julio.
La confirmación del cierre del ciclo de Lionel Messi en la selección argentina abre una nueva etapa para la albiceleste y plantea uno de los mayores desafíos para el cuerpo técnico: encontrar la fórmula para suplir la influencia del capitán más que buscar un reemplazante directo. Martes 21 de julio. Verónica Silva renuncia a precandidatura para la prefectura de Pichincha. ¿Quién la reemplazará? La ex precandidata por el Partido Socialista Ecuatoriano señaló que su renuncia busca facilitar los procesos de alianza para las elecciones seccionales. Verónica Silva presentó su renuncia a la precandidatura para la prefectura de Pichincha por el Partido Socialista Ecuatoriano el sábado 18 de julio de 2026. Martes 21 de julio. Caso Select. Defensa de González y entorno de Calero niegan convocatoria a fiscalización. Abogado del exministro de Energía Antonio González asegura no contar con notificación. Presidente de la mesa afirmó que la convocatoria fue hecha a la tarde de este 20 de julio de 2026. La Comisión de Fiscalización continuará con el proceso de juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano. Martes 21 de julio. COE Nacional declara alerta naranja para 17 provincias por avance de fenómeno de El Niño. Autoridades mantuvieron una reunión en la sede del SU 911 Saborondón, en La Puntilla, la tarde de este lunes 20 de julio. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE, la medida fue adoptada durante la sesión desarrollada este lunes 20 de julio en la sede del SU 911 Saborondón, en la parroquia La Puntilla, provincia de Guayas. Martes 21 de julio. Así celebró la selección de España su segunda Copa del Mundo. España derrotó 1-0 a Argentina y celebró su segunda Copa del Mundo. Los jugadores de la selección de España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina en la final, desfilaron este lunes por las calles de Madrid, donde fueron recibidos por más de 1 millón de aficionados que acudieron a celebrar junto a sus nuevos héroes. Martes 21 de julio. ¿Quién es alias Memo, el cabecilla de los tiguerones capturado en Guayaquil? Las Fuerzas Armadas detuvieron a un presunto líder de los tiguerones durante un operativo en Monte Sinaí, donde también se decomisaron drogas y municiones. Las claves del caso: alias Memo fue detenido en un operativo militar ejecutado en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Martes 21 de julio. Caso sospechoso de sarampión en Cuenca. Activa vigilancia epidemiológica del MSP. El MSP activó un cerco epidemiológico y vacunación de bloqueo en Cuenca tras un caso sospechoso de sarampión para evitar contagios. Presunto caso de sarampión fue identificado en Cuenca, provincia de La Suay, lo que llevó al Ministerio de Salud Pública a activar un cerco epidemiológico. Martes 21 de julio. Disturbios en el Buenos Aires tras la derrota de Argentina dejan 15 detenidos y 7 policías heridos. Miles de personas se concentraron en el centro de Buenos Aires después de la final del Mundial 2026. Los hinchas enfrentamientos con la policía, el cual obligaron al uso de gases, tras ello los lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras el SEIM reportó decenas de asistencias médicas. Martes 21 de julio. Presidenta de Venezuela promete entregar 4.000 viviendas este año a afectados por terremotos. La administración de Delcy Rodríguez promete entregar 4.000 viviendas hasta diciembre y más. Delaware 10000 en 2027. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el lunes 20 de julio entregar 4.000 viviendas para diciembre a los afectados por el doble terremoto devastador de hace casi un mes, y sobrepasar las 10.000 el próximo año. Martes 21 de julio. Hija de Fernando Villavicencio señala presunta relación entre Javier Jordán y Pavel Muñoz. Caso Fernando Villavicencio. Municipio dice que alcalde no se pronunciará sobre menciones en chats periciados de Javier Jordán. Tamia Villavicencio publicó conversaciones del caso magnicidio FV en las que aparece mencionado Pavel Muñoz. Este diario revisó documentos de Conquito y consultó al municipio. Martes 21 de julio. Mundo. Los festejos en España por la victoria en el Mundial 2026 dejan 2 muertos, más de 80 heridos y 12 detenidos. Los festejos tras la victoria sobre Argentina en la final del Mundial 2026 derivaron en incidentes en varias ciudades del país,
con detenciones, agresiones y emergencias médicas, según las autoridades españolas. Miércoles 22 de julio. Gobierno de Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez. La administración de Trump solicitó proteger a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de la demanda civil que enfrenta en un tribunal de Florida. El gobierno de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida. Miércoles 22 de julio. Messi regresó a Argentina en un avión privado, sin contacto con aficionados. Lionel Messi regresó este martes a Argentina en un avión privado tras la final del Mundial 2026 y llegó directamente a Rosario, donde inició un periodo de descanso junto a su familia, sin mantener contacto con los aficionados que esperaban su arribo al aeropuerto. Lionel Messi regresó este martes a Argentina después de disputar el Mundial 2026, en el que la albiceleste terminó como subcampeona, y lo hizo en un vuelo privado. Miércoles 22 de julio. Daliana Pasailaigue deja el PSC. Que dijo en la carta con la que anunció su salida. Tras casi una década de actividad pública, la exlegisladora afirmó que continuará impulsando liderazgos y mantendrá participación en el debate nacional. La exasambleísta Daliana Pasailaigue Manos Albas, quien representó al Partido Social Cristiano. Miércoles 22 de julio. Abelardo de la Espriella arranca con un revés político con la pérdida del Senado y el apoyo condicionado de Álvaro Uribe. Instalación del nuevo Congreso de Colombia dejó el primer revés político para el presidente electo, Abelardo de la Espriella, luego de que el senador del Centro Democrático. Miércoles 22 de julio. Consejo de Quito rechaza la exclusión de organizaciones políticas en el proceso electoral de 2026 con 11 votos. El Consejo de Quito exhortó al Estado a proteger la democracia y evitar la exclusión de organizaciones políticas. El Consejo Metropolitano de Quito se pronunció sobre el actual escenario electoral del país. Con 11 votos afirmativos, el organismo aprobó este martes 21 de julio una resolución en la que manifiesta su rechazo a toda forma de proscripción política o exclusión injustificada de organizaciones políticas, al considerar que estas medidas afectan el pluralismo y la democracia. Miércoles 22 de julio. Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional tras disputar 6 mundiales con México. El portero mexicano, Guillermo Ochoa, anunció su retiro del fútbol profesional. Portero internacional mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional este martes tras una trayectoria de 22 años en la que participó en 6 Copas del Mundo, incluida. Miércoles 22 de julio. La función electoral de Ecuador desata crisis de credibilidad en las elecciones seccionales de 2026. La suspensión del movimiento Amigo por parte del TCE y los recientes cambios en el CNE llenan de incertidumbre a los partidos políticos y sus dirigentes. El Tribunal Contencioso Electoral suspendió tras ello provisionalmente por 9 meses al movimiento Amigo, organización que auspiciaría al correísmo, tras una alerta de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. Miércoles 22 de julio. La UEFA confirmó que la próxima edición de la Eurocopa, que se disputará en Reino Unido e Irlanda, no contará con las pausas de hidratación que se han visto con frecuencia en otros torneos internacionales. La decisión ha generado reacciones entre aficionados y analistas, especialmente por las diferencias en la organización y reglamentación entre competiciones. Miércoles 22 de julio. Juicio político a Inés Manzano. Correísmo insiste en que hubo omisiones en los contratos de ATEM. Legisladores sostuvieron que la exfuncionaria no supervisó procesos durante la emergencia eléctrica. Ella respondió que no incumplió ninguna obligación legal. El asambleísta Lenin Barreto. Miércoles 22 de julio. La designación del nuevo fiscal general podría definirse durante la campaña de las seccionales. La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general actualizó el cronograma del proceso tras la reanudación de las fases. El proceso de selección para designar al nuevo fiscal general del Estado podría concluir en plena campaña de las elecciones seccionales de 2026. Miércoles 22 de julio.
Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo conocerán sentencia por caso pruebas COVID-19 el 3 de agosto. El tribunal anunciará si el expresidente y otros 3 acusados son o no responsables de los hechos investigados durante la emergencia sanitaria de 2020. El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Puli, el ciudadano israelí Shane Manoren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, de Quito, Leandro Berrones, conocerán el próximo 3 de agosto. Jueves 23 de julio. Niegan recusación contra el juez que suspendió a Amigo. Directivo aparece en otro partido político. Francisco David Lord Pisco aparece como directivo del movimiento Amigo y de una organización política local de Manabí. Según resolución del juez recusado, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, Patricio Maldonado, negó este 22 de julio de 2026 la recusación presentada en su contra por el movimiento Amigo. Jueves 23 de julio. Correísmo impulsará candidatura de David Norerro para alcaldía de Guayaquil. Esto dice dirigencia. El movimiento Revolución Ciudadana mantiene su postura de buscar un consenso y aval del alcalde Aquiles Álvarez para una candidatura. El correísmo aún no ha definido su postura sobre el impulso de una candidatura para la alcaldía de Guayaquil. Jueves 23 de julio. Hay muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Con esas palabras, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, Andrés Fantoni, se refirió al informe de la Misión Internacional de Observación sobre la elección de altas autoridades del Sistema de Justicia de Ecuador, MIO, respecto al concurso para designar al nuevo fiscal general. Jueves 23 de julio. Comisión Anticorrupción pide que Fiscalía vincule a Luque y Manzano a investigación del caso Progen. La comisión solicitó a Fiscalía que convoque a Luque y Manzano para formularles cargos por los contratos con Progen, dice que entidad. Jueves 23 de julio. La FIFA revela el 11 ideal oficial del Mundial 2026. La FIFA reveló el equipo del torneo del Mundial 2026. Un once ideal que reúne a las figuras más destacadas de la competencia celebrada en Canadá, México y Estados Unidos, con la campeona España como la selección más representada gracias a 3 futbolistas incluidos en la alineación oficial. Jueves 23 de julio. Congreso de Nicaragua prepara reformas impulsadas por Daniel Ortega para prohibir elecciones. La Asamblea Nacional comenzó el proceso para modificar la Constitución por orden de Daniel Ortega, mientras Estados Unidos y organismos internacionales cuestionan el rumbo democrático del país. Martes 21 de julio. Un proceso para reformar la Constitución. Jueves 23 de julio. Aficionada argentina junta firmas para repetir la final del Mundial 2026. Decenas de miles de argentinos se han sumado a la iniciativa. Sin embargo, el reglamento de la FIFA deja muy pocos escenarios para que se repita la final de la Copa del Mundo. Gisela Sánchez, hincha argentina, inició una recolección de firmas con la que ha reunido a más de 59000 argentinos para rechazar la supuesta actuación polémica y corrupta. Jueves 23 de julio. Juicio contra Nicolás Maduro iniciará en junio de 2027 en Estados Unidos. La defensa del exmandatario venezolano buscará que se reconozca la inmunidad que, según sostiene, le correspondía como jefe de Estado al momento de su detención. Un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, fijó de forma preliminar junio de 2027. Viernes 24 de julio. Alejandra Jaramillo reaparece tras su salida de Univisión. Tuve que guardar silencio. La presentadora Alejandra Jaramillo revela lo que ocurrió después de su salida de Siéntese quien pueda y las razones por las que se disculpó con México. La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, conocida como A Caramelo, se pronunció la tarde de este 22 de julio de 2026. Minutos después de que se confirmara oficialmente su salida del programa, Siéntese quien pueda. De Univisión. Viernes 24 de julio. Juez dicta prisión preventiva para los 4 procesados por el carro bomba en La Roca. Los presuntos responsables del carro bomba en la cárcel de máxima seguridad La Roca fueron detenidos tras una investigación de 10 meses. Un juez dictó prisión preventiva para 3 hombres y una mujer procesados por el presunto delito de terrorismo. Viernes 24 de julio.
Los incendios se agravan en Europa. Francia evacúa a 20.000 personas y España supera las 100.000 hectáreas quemadas. Francia y España concentran algunos de los mayores focos del continente, mientras las olas de calor y la sequía agravan una crisis que ya deja miles de evacuados y extensas áreas forestales destruidas. Viernes 24 de julio. Vocal del CNE cuestiona al TCE por amigo. Una sentencia debe determinar participación en delito. La consejera Elena Nájera planteó que se debata si el CNE debe cumplir, a rajatabla, las resoluciones del TCE. Enrique Pita cuestionó esa postura. La consejera Elena Nájera dijo que debería abrirse un debate sobre si el CNE debe cumplir, a rajatabla, las decisiones del órgano jurisdiccional de la función electoral. Viernes 24 de julio. Central Sindical de Uruguay anuncia un paro general el 11 de agosto en rechazo al sistema de jubilación. Los sindicatos agrupados manifestaron malestar con el gobierno ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el así llamado diálogo social. La Central Sindical PIT-CNT, organización que agrupa a las trabajadoras y trabajadores de Uruguay, definió llevar a cabo un paro general parcial de trabajadores. Viernes 24 de julio. Daniel Noboa anunció un preacuerdo para construir un nuevo estadio Atahualpa Delaware 60000 espectadores y extender el metro de Quito hasta Calderón. Según explicó durante una entrevista radial, el escenario deportivo tendría capacidad para 60.000 espectadores y formaría parte de un proyecto de infraestructura para la capital. Viernes 24 de julio. Presidente de Paraguay despliega militares y policías tras ataque armado en una comisaría del departamento de Canindeyú. Según las primeras versiones oficiales, el ataque ocurrió entre 20 y 30 sujetos armados que llegaron a una comisaría en el departamento de Canindeyú, que colinda con Brasil. Reunión entre el Ministerio del Interior y Santiago Peña, presidente de Paraguay. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ordenó este jueves viernes 24 de julio. Aranceles para combatir el trabajo forzado, el último paso en la guerra comercial de Trump. La medida surge tras el vencimiento de la tarifa previa del 10%, impuesta como alternativa luego de que el Tribunal Supremo invalidara los aranceles recíprocos. La nueva tarifa impulsada por Donald Trump responde al vencimiento del gravamen del 10%. Estados Unidos presentó este jueves un nuevo impuesto aduanero de entre el 10 y el 12.5%. Viernes 24 de julio. María Camila Potosí hallan muerta a joven embarazada y su familia asegura que le extrajeron al bebé. El caso de María Camila Potosí suma un nuevo elemento. Su familia denuncia que el bebé que esperaba no fue hallado junto a su cuerpo en Cali. Cali despertó con una terrible noticia. El cuerpo de María Camila Potosí, de 21 años, fue encontrado sin vida al sur de esa ciudad colombiana. Lunes 27 de julio. Número de personas heridas en el atropello múltiple registrado en Berlín en el Día del Orgullo LGBTI de Berlín asciende a 29, un ataque en el que murió una persona y que las autoridades consideran como un atentado islamista, anunció este domingo el ministro del Interior alemán. Partimos de la base de que hay 29 heridos. Lunes 27 de julio. El Pleno del Consejo de la Judicatura, CJ, resolvió, por unanimidad, remitir a la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Fiscalía copias certificadas de 23 expedientes disciplinarios que prescribieron por falta de quórum en el Pleno de la Judicatura, debido a la inasistencia de la entonces vocal Solanda Goyes. Lunes 27 de julio. Alcalde suspendido de Cuenca revela el complejo cuadro de salud digestiva que enfrenta. El alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora, dio a conocer el complejo cuadro de salud digestiva que atraviesa desde hace aproximadamente un año y que se agravó en las últimas 5 semanas al punto de impedirle alimentarse con normalidad y obligarlo a permanecer hospitalizado en 2 ocasiones. Lunes 27 de julio. Ecuador cierra misión presencial en Venezuela tras atender a afectados por el sismo. Cancillería culmina atención presencial en Venezuela. Más de 1.500 ecuatorianos recibieron apoyo. La asistencia continuará por canales digitales. Lunes 27 de julio.
Trump encuentra en Irán su guerra interminable. La vuelta al enfrentamiento directo con Teherán evidencia la dificultad de Estados Unidos de cerrar un acuerdo de paz y coloca al presidente ante uno de esos conflictos sin salida que prometió abandonar para siempre. Sueño de cerrar un acuerdo más o menos presentable y pasar página se ha esfumado. Martes 28 de julio. Vuelven a clausurar juegos mecánicos en Samanes tras nuevo accidente y vulneración de sellos. El municipio de Guayaquil, a través de justicia y vigilancia, paralizó definitivamente la feria tras confirmarse que el administrador laboró sin aval. El municipio de Guayaquil y la Intendencia del Guayas. Martes 28 de julio. Abelardo de la Espriella anuncia que cerrará 14 embajadas y que no gobernará desde la Casa de Nariño en Bogotá. El presidente electo de Colombia adelantó que trasladará la sede de la presidencia al Palacio de San Carlos, impulsará lo cual el GOBI descentralización del poder y según reorganizará el servicio diplomático antes de asumir el 7 de agosto. Martes 28 de julio. La pena de la esposa de Pedro Sánchez se reduce de 24 a 13 años por tráfico de influencias en España. La nueva petición de condena llega tras la decisión de la justicia española de enviar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por 2 presuntos delitos. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez, quien tiene un proceso legal en su contra por tráfico de influencias y peculado en España. Martes 28 de julio. Gabriela Panchana a prisión por un mensaje de X. La activista fue sentenciada a 30 días de cárcel. La comunicadora Gabriela Panchana fue condenada en primera instancia a 30 días de prisión y a ofrecer disculpas públicas por injurias. El uso de las redes sociales se convirtió en el centro del debate sobre los límites de la libertad de expresión y las responsabilidades legales derivadas de las publicaciones en Internet. Martes 28 de julio. Unidad Popular cuestiona ausencia de Diana Atameinte en audiencia del TCE y pide sanción a Tarihuana. Cuestionó la actuación de la exconsejera electoral. Señaló supuestos lo cual involucra a ellos sin el incumplimiento. En el CNE espera un fallo conforme a derecho diligencia. Martes 28 de julio. Keiko Fujimori presenta a los primeros miembros de su gabinete de ministros. La presidenta electa de Perú confirmó a 3 integrantes de su próximo gabinete antes de asumir el 28 de julio y encomendó a Luis Galarreta liderar el ejecutivo. A un día de asumir la presidencia de Perú, Keiko Fujimori anunció este 27 de julio de 2026 a los primeros integrantes de su gabinete ministerial. Martes 28 de julio. Precio del petróleo baja 8% tras señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán. El mercado reaccionó al cese de los ataques entre Estados Unidos e Irán y a las declaraciones de Donald Trump sobre posibles negociaciones. Buques de guerra de la Armada estadounidense desplegados en Medio Oriente, en fotografía difundida por el Comando Central. Martes 28 de julio. José Delgado rechaza propuesta de Daniel Noboa para ser concejal de Guayaquil. El conocido comunicador argumentó motivos estrictamente personales y familiares para declinar el ofrecimiento electoral de ADN. La confirmación de su negativa trascendió el 23 de julio a través de un documento público. Miércoles 29 de julio. El fraude electoral está hecho en Ecuador. Así funciona la proscripción de partidos políticos. La suspensión de los partidos políticos de oposición por sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es una ilegalidad grosera que enturbia todo el proceso. Ahora van tras Pachacutic, que es el que les falta. Miércoles 29 de julio. Terremoto de 7.1 en Japón dejó 50 heridos y posibles muertos. El sismo sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, provocó daños en edificios y carreteras, cortes de electricidad, suspensión del transporte y una alerta inicial de tsunami que luego fue levantada. Miércoles 29 de julio. La derechista Keiko Fujimori ofrece un discurso tras posesionarse como presidenta de Perú para el quinquenio 2026 a 2031. Este martes, en Lima, Perú, Keiko Fujimori, la primera presidenta de Perú, asume con un discurso centrado en seguridad, economía e infraestructura, aunque la agenda oficial. Miércoles 29 de julio. Hermel Tayupanda rechaza fallo inhabilitante del TCE y alega persecución política en visita a Guayas. Hermel Tayupanda,
prefecto de Chimborazo, evadió pronunciarse sobre proyectos de integración regional en su visita al Guayas y utilizó su intervención pública para denunciar un presunto bloqueo a su participación en las elecciones seccionales de 2026 tras la suspensión impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral miércoles 29 de julio. Ecuador y Perú reforzarán la seguridad fronteriza que acordaron Noboa y Keiko Fujimori. Daniel Noboa y Keiko Fujimori acordaron fortalecer la cooperación entre Ecuador y Perú para combatir el crimen organizado y vigilancia fronteriza. La seguridad en la frontera entre Ecuador y Perú volverá a convertirse en una prioridad para ambos países. Miércoles 29 de julio. Caso Progen. Defensa de Antonio González pide aclarar decreto presidencial clave usado por Fiscalía. Sostiene que el documento únicamente le encargaba coordinar acciones frente al estiaje y no le otorgaba facultades para administrársele. Leonardo Stagg, abogado del exministro de Energía Antonio Caso P. González, informó este martes 28 de julio que presentó ante la Fiscalía General del Estado una solicitud. Miércoles 29 de julio. TSE investiga a Pachacutic por cuentas de campaña del referéndum y consulta popular del 2024. El TSE admitió a trámite una denuncia presentada por el CNE contra los responsables económicos y legales de Pachacutic por presuntas irregularidades. Tribunal Contencioso Electoral, TSE, admitió a trámite la denuncia presentada por el presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, José Ricardo Cabrera, contra Carlos Gabriel Sánchez, responsable del manejo económico de Pachacutic, y Guillermo Churuchumbi, representante legal del movimiento. Miércoles 29 de julio. UEFA advierte a la FIFA por pretender vender participaciones de la Copa del Mundo. La UEFA rechazó el proyecto de la FIFA para vender participaciones del Mundial mediante una nueva empresa comercial y advirtió que el fútbol no está en venta. La UEFA lanzó una dura advertencia a la FIFA, luego de que el diario británico The Times informara que el organismo rector del fútbol mundial estudia un proyecto para vender participaciones de la Copa del Mundo, por medio de una nueva empresa comercial. Miércoles 29 de julio. Revocatoria de Daniel Noboa, ¿por qué el CNE rechazó el segundo pedido y qué opciones quedan? El CNE Regirio determinó que los promotores no demostraron con evidencias jurídicas o métricas concretas según lo cual incumplimiento del plan de trabajo. El Pleno del Consejo Nacional Electoral, CNE, resolvió negar y archivar los pedidos para la entrega de ellos los formularios de recolección de firmas orientados a impulsar un proceso de revocatoria. Jueves 30 de julio. Obstaculiza la respuesta al ébola mientras los casos superan los 3.200 en Road Congo. La Agencia de Alimentos de la ONU pidió financiación inmediata este miércoles, advirtiendo que el agravamiento del hambre está socavando la respuesta a un brote de ébola en la República Democrática del Congo, RDC, que ya ha infectado a más de 3.200 personas. Jueves 30 de julio. Keiko Fujimori asume el mando supremo y amplía el rol de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado. La presidenta de Perú oficializó su liderazgo sobre las Fuerzas Armadas y la policía y anunció que los militares encabezarán operaciones de seguridad en zonas bajo estado de emergencia. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue reconocida este miércoles 29 de julio como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Jueves 30 de julio. Sube el pasaje en buses de Saucink. Esto aclaró ATM sobre la línea 89 en Guayaquil. El municipio aprobó, hace un mes, la ordenanza que autoriza a aumentar el valor del pasaje tras realizar mejoras a las unidades y al servicio en Guayaquil. El pasaje de transporte urbano en los buses de la cooperativa Saucink, línea 89, se mantiene en 30 centavos de dólar. Jueves 30 de julio. Caso Lizeth Bunchi. Estas son las diligencias que mantiene la Fiscalía para encontrarla. Las acciones buscan establecer su paradero, reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió con la joven desaparecida. La Fiscalía mantiene varias diligencias para esclarecer la desaparición de Lizeth Estela Bunchi Muñoz, de 29 años, quien fue vista por última vez en las cercanías del río Machángara, en Quito, mientras los equipos de emergencia continúan con la búsqueda. Jueves 30 de julio.
FIFA abre expediente disciplinario contra 4 argentinos y Gavi tras la final del Mundial 2026. La FIFA abrió un expediente disciplinario contra 4 argentinos y Gavi por los incidentes tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Jueves 30 de julio. Nicole Bermúdez renunció a su trabajo un día después de ser convocada al juicio de Aquiles Álvarez. La exfuncionaria presentó su renuncia el 17 de julio de 2026, un día después de emitirse la disposición judicial para su comparecencia en el caso AAA. Nicole Dixiana Bermúdez Peña, testigo clave en el juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó su renuncia voluntaria al cargo. Jueves 30 de julio. Fiscalía investiga a jueces de la Corte Nacional por presunto cohecho y ejecuta allanamientos. Una investigación derivada del caso Plaga llevó a la Fiscalía a ejecutar ecuavisa allanamientos en Quito. Las pesquisas apuntan a jueces de la Corte Nacional. La Fiscalía ejecutó varios Jacqueline Road allanamientos en el norte de Quito como parte de una investigación previa por presunto cohecho que apunta a jueces de la Corte Nacional de Justicia. Jueves 30 de julio. 7 personas mueren al estrellarse un helicóptero en el oeste de Argentina. La aeronave, contratada por la Agencia Federal de Emergencias, se accidentó mientras realizaba una capacitación antes de dirigirse a combatir un incendio forestal en La Rioja. 7 personas murieron. Jueves 30 de julio. Están disparando. Equipo periodístico relata momentos de tensión durante cobertura en Guayaquil. Un equipo de Teleamazonas fue amedrentado la mañana de este miércoles 29 de julio en el sector Santa Mónica, en el sur de Guayaquil. Un equipo periodístico de Teleamazonas fue amenazando con disparos mientras realizaba una transmisión en vivo en la cooperativa Santa Mónica, en el sur de Guayaquil. Jueves 30 de julio. Captura de Evo Morales por las protestas de mayo y junio. La orden de captura señala al exmandatario como presunto responsable de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos relacionados con las protestas que paralizaron Bolivia durante 7 semanas. La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles 29 de julio la captura del expresidente Evo Morales 2006 a 2019. Jueves 30 de julio. Caso Baldor Bermeo. Los nexos del exalcalde de Ponce Enríquez con los Lobos. La investigación apunta a una presunta estructura vinculada a minería ilegal, exportación de oro cegu y financiamiento de los Lobos. La captura del exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, ha puesto la atención sobre uno de los territorios más golpeados por la violencia asociada a la minería y al crimen organizado en Ecuador. Viernes 31 de julio. Alza de pasajes interprovinciales. ¿Desde cuándo deben cobrarse las nuevas tarifas? La resolución gubernamental aplica el factor de ajuste tarifario a nivel nacional. Revise cómo cambia el presupuesto de viaje en las terminales terrestres. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, oficializó el 25 de julio de 2026 un incremento del 25% en las tarifas del servicio de transporte terrestre público de pasajeros. Viernes 31 de julio. Hallan otros 6 cadáveres más y se eleva a 15 los recuperados del mar en entrada masiva. La Guardia Civil recupera en un solo día los cuerpos de 15 personas ahogadas en el Espigón del Tarajal. Esta tragedia eleva a 45 la cifra de migrantes fallecidos en las costas de Ceuta. En lo que va de año, la Guardia Civil española ha recuperado a última hora de la tarde de este jueves 6 nuevos cadáveres que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, lo que eleva a 15 el número de víctimas mortales. Viernes 31 de julio. Gobierno ofrece $1 millones por alias Saoko porque es uno de los más buscados. Edinson Delgado, alias Saoko, es señalado como uno de los líderes de Sao Box, una organización criminal que surgió de una disputa interna de los Lobos. El gobierno puso precio a la información que permita capturar a uno de los objetivos prioritarios de la lucha contra el crimen organizado. Viernes 31 de julio.
El Partido Socialista, la salvación para los candidatos de Revolución Ciudadana. La suspensión de Amigo dejó al correísmo sin su principal plataforma electoral. El Partido Socialista emerge como una alternativa para auspiciar candidaturas. Diversas declaraciones de dirigentes de ambas organizaciones muestran que esa posibilidad. Viernes 31 de julio. Argentina prohibió el ingreso y expulsará a extranjeros que digan mensajes de odio contra el país. El gobierno de Javier Milei modificó la ley de migraciones para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que promuevan violencia contra argentinos o sus símbolos nacionales. Viernes 31 de julio. CONCACAF rechaza por la propuesta de la FIFA para incorporar inversión privada al Mundial. CONCACAF rechazó de forma unánime la propuesta de la FIFA de incorporar inversión privada al Mundial por medio de FIFA Forward Enterprise y exigió mayor transparencia y gobernanza 2027 y 2030. Viernes 31 de julio. Caso María Camila Potosí. Hallan restos que podrían ser de su bebé y capturan a 5 sospechosos en Colombia. La policía de Colombia informó que 5 personas fueron capturadas por su presunta participación en el crimen de la joven embarazada y que el cuerpo hallado será sometido a pruebas genéticas para confirmar su identidad. Viernes 31 de julio. Leonardo Rodríguez declina su candidatura a la prefectura. Ahora respalda a Marco Zambrano de Adne y actual alcalde de Chón. Abandona la contienda seccional en Manabí tras diálogos con el Daniel Noboa. Su mandato culminará en mayo de 2027. La suspensión del movimiento Amigo, que iba a servir como plataforma electoral para los candidatos de Revolución Ciudadana. Viernes 31 de julio. Keiko Fujimori y Yamil Maguad visitaron tumba de Alberto Fujimori. La mandataria peruana y el expresidente ecuatoriano rindieron homenaje a Alberto Fujimori y recordaron la firma de los acuerdos de paz de 1998 que pusieron fin al conflicto limítrofe. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el exmandatario ecuatoriano Yamil Maguad visitaron este jueves 30 de julio la tumba del expresidente Alberto Fujimori, junto con quien firmó en 1998 los acuerdos de paz que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe que provocó diversas guerras entre ambos países. Viernes 31 de julio. Tribunal Constitucional de Perú anula proceso contra expresidente Ollanta Humala. La decisión del Tribunal Constitucional permitirá la liberación de Ollanta Humala, quien cumple una pena de 15 años en el penal de Barbadillo. El Tribunal Constitucional, TC, de Perú anuló la investigación y proceso contra el expresidente peruano Ollanta Humala, 2011 a 2016 por presuntos falsos aportes a sus campañas electorales. Viernes 31 de julio. Ana María Raffo denuncia persecución en la Asamblea. Las sanciones son para amedrentar. La asambleísta por Guayas de la Revolución Ciudadana habla de su suspensión dispuesta por el CAL y denuncia una persecución sistemática del oficialismo. Ana María Raffo es asambleísta por Guayas de la Revolución Ciudadana. Viernes 31 de julio. SELEC solicita a jueza de Estados Unidos rechazar tercer pedido de Progen para bloquear ruta del dinero por tercera ocasión. Progen intenta obtener una orden de protección para bloquear citaciones que permitan rastrear los $110 millones que recibió. La Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, solicitó formalmente al Tribunal del Distrito Medio de Florida que rechace la moción de orden de protección de Progen, con la que la contratista estadounidense. Viernes 31 de julio. Decomisan medicinas del IES y MSP que eran vendidas en farmacias privadas de Guayaquil. Un operativo de ARCSA, Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior permitió incautar cerca de 500 medicamentos e insumos médicos con sellos del IESS y MSP. Un operativo conjunto ejecutado la mañana de este viernes permitió la incautación de cerca de 500 medicamentos e insumos médicos pertenecientes al sistema público de salud que eran comercializados de manera irregular en farmacias privadas de Guayaquil. Viernes 31 de julio.
A tiros recibieron al ministro del Interior en un allanamiento contra una red criminal. La principal sospechosa de una red investigada por narcotráfico y tráfico ilegal de combustible abrió fuego durante un operativo policial en Esmeraldas. Lo que debes saber: 31 de julio alias Lily disparó durante allanamiento en Esmeraldas y fue detenida. John Reinberg estuvo en el operativo que desarticuló una presunta red criminal viernes 31 de julio. Daniel Noboa afirmó que Ecuador llega al estiaje con mejores condiciones energéticas. El presidente Daniel Noboa afirmó que las inversiones en mantenimiento, transmisión y generación permitieron recuperar entre 500 y 600 megavatios de capacidad eléctrica. Presidente Daniel Noboa aseguró que el gobierno no prevé contratar nuevas barcazas de generación eléctrica. Viernes 31 de julio. ¿Quién es alias Walter? El líder de los Lobos, que acaba de ser capturado en Quito. Alias Walter, identificado por las autoridades como presunto cabecilla de los Lobos en el norte de Quito, fue capturado durante un operativo en Calderón. La captura de alias Walter, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos en el norte de Quito, expuso la presencia de grupos criminales en ciudades que no presentaban niveles de violencia. Esto fueron las noticias más destacadas del mes de julio nacional e internacional para Noticia.